Continuamos en Noticiero 9 en esta edición medianoche, Noticiero 9 Federal. Como cada uno de los jueves, vamos a darle la bienvenida a nuestros columnistas desde Corrientes a través de videollamada. Estamos con Alberto Medina Méndez. Alberto, un placer como cada jueves recibirte. El tercero en esta ocasión y para hablar de un tema del que mucha gente se interesa, pero son pocos los que se animan a dar el primer paso y de alguna manera embarcarse a este nuevo desafío que es emprender en pandemia. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, gracias por la presentación. Y efectivamente, como bien decís, es uno de esos temas difíciles, ¿no? Sobre todo en tiempos como estos, de tanta angustia, de tanta incertidumbre, tanto por la salud y también, por supuesto, por las cuestiones económicas. Mucha gente se llama a la aventura de lanzarse y empezar un emprendimiento. Inclusive muchos que están en el mundo de los negocios se deciden también, ¿por qué no?, a abrir otro frente de batalla para tratar de dar la pelea de una manera mejor. Y hoy básicamente lo que queremos compartir son algunas ideas respecto a qué cosas sería bueno hacer cuando uno ya tiene tomada la decisión de largarse al ruedo y emprender. Digo esto porque en general confiamos mucho en nuestro instinto y nos animamos porque creemos que la cosa va a funcionar, pero claro, en tiempos como estos es mejor a veces ver si hay agua en la pileta antes de tirarse. Y en ese sentido, la invitación en el día de hoy es a que tratemos de hacer un pequeño relevamiento del negocio que estamos por emprender. Si vamos a poner, por ejemplo, algún emprendimiento gastronómico, veamos dónde lo vamos a hacer, veamos qué diferencia vamos a poder generar respecto a otras ofertas parecidas, qué va a tener de particular nuestro proyecto que va a ser necesario para la gente, por qué nos habrían de comprar. Empezar a analizar un poco esta posibilidad de no largarse en el aire, de no probar suerte sin averiguar algunas cuestiones básicas que son esenciales para cualquier proyecto empresario, pero en particular en tiempos como estos tan complicados, para que no nos pase esto de frustrarnos en el proceso, de sentir que hicimos un gran esfuerzo, de invertir un capital que conseguimos y que finalmente tropecemos en el primer escollo. La idea es que nos tomemos el tiempo para analizar cómo vamos a encarar este negocio, que lo hagamos con mucha seriedad, que veamos si vamos a tener el financiamiento para hacerlo, ya sea que el capital sea propio, ya sea que vayamos a pedir un crédito para emprender o inclusive pedirle prestado a algún familiar para dar los primeros pasos. Es muy importante analizar antes de arrancar y no guiarse solamente por esas ganas que tenemos de que la cosa funcione, porque lamentablemente en tiempos como estos es necesario hacer todos esos pasos si queremos tener éxito. Entonces, para resumir esta primera parte, yo me lo traigo al ámbito periodístico y pienso en las 5W. Entonces, ¿qué vendo? ¿A quién se lo vendo? ¿Cómo lo vendo? ¿Dónde lo vendo? Y se le puede agregar el para qué y para quién, ¿no? Sí, sobre todo porque en esto, insisto, hay como una percepción muy bondadosa con uno mismo, de que lo que uno va a hacer es magnífico, de que lo que va a hacer lo va a hacer con todo el amor del mundo, que le va a poner toda la garra. Pero claro, estas son todas sensaciones propias. Y en definitiva, cuando uno va a ofrecer al mercado su producto, su servicio, lo que importa no es lo que pensamos nosotros, lo que importa es lo que piensa el consumidor, ese que nos va a comprar. Por eso es tan importante pensar en él y no tanto pensar en nosotros. Si no logramos satisfacerlo, si no logramos ofrecerle algo atractivo, algo que suene simpático y fundamentalmente sea seductor, es muy difícil que consigamos tener éxito con nuestro proyecto. Mucha gente dice, claro, pero el servicio que yo presto es mejor que el de cualquier competidor, o si me voy a meter en un proyecto en donde hay un producto involucrado, lo voy a entregar a una velocidad increíble y mucho mejor que los otros competidores, claro, pero para que eso suceda, primero alguien nos tiene que comprar. Y ahí empieza el dilema respecto a cómo pensar el proyecto empresarial, este emprendimiento pequeño, mediano, grande, que vamos a llevar adelante. Las grandes empresas se pueden dar el lujo de hacer estudios de mercado sofisticados, pero las empresas medianas a veces no tienen el capital suficiente y terminan confiando mucho en su instinto, y esta no es una buena idea en tiempos tan complejos como estos. No es cuestión de tirarse la pileta así nomás, sino que hay que tomarse el tiempo, y esta es la recomendación de hoy, hay que tomarse el tiempo para pensar muy bien la idea, para pensar cómo la vamos a sostener en el tiempo y fundamentalmente qué cosas diferenciales le vamos a poner para que realmente sea atractiva para nuestros potenciales consumidores. Aquí también quiero hacerte dos preguntas. Una es,
Me meto y empiezo a emprender, sobre todo para los pequeños y medianos emprendedores. Me meto y empiezo a emprender sobre la ola que viene el mar. Puedo poner como ejemplos bien que la gente va a entender a quién me quiero referir. En su momento las canchas de pádel, luego hoy por hoy es las cervecerías, la cerveza artesanal, por ejemplo. Y por el otro es, para mí lo voy a hacer distinto. Yo voy a vender algo distinto, pero pensar si ese algo distinto realmente seduce a los otros, a los compradores. Es un muy buen ejemplo porque las dos alternativas que planteas tienen en realidad la misma solución. Ya sea que me suba a la cresta de esa ola que está emergiendo y que todo el mundo parece ponerse de moda y entonces nos subimos allí, o ya sea que lo piense como un negocio absolutamente novedoso, en ambos casos hay que pensar cuál va a ser la diferencia. Porque si voy a hacer lo que van a hacer muchos, tendré que tener una diferencia sustancialmente importante y sobre todo que sea percibida por la gente con mucha rapidez. Y si voy a emprender un negocio nuevo, mucho más a mi favor, voy a tener que hacer un esfuerzo gigantesco porque además voy a tener que instalar un producto o un servicio que nadie tiene, que es innovador y por lo tanto va a requerir un esfuerzo mayor. Pero siempre pensar en este concepto que planteaste, ¿no? La diferencia, qué es lo que podemos ofrecer que no puede ofrecer otro tan fácilmente o que podemos nosotros eventualmente ofrecerlo con mejor calidad, con mejor servicio, con mejor precio. Alguna diferencia, algún atributo que nos haga competir en el mercado para no terminar pareciéndonos al mismo negocio de la esquina, que ofrece prácticamente lo mismo que estamos pensando nosotros, en cuyo caso difícilmente nuestro proyecto pueda terminar en un éxito. Alberto, hablemos de que la ansiedad no es igual a la ganancia, o por lo menos no son compatibles. Exacto, porque en esto, insisto, hay como ganas, ¿no? Es decir, a veces inclusive necesidad. Necesitamos poner un proyecto arriba de la mesa que nos dé cierta rentabilidad, que nos permita sobrevivir. Pero lo cierto es que hacerlo rápido y hacerlo mal no es precisamente garantía de éxito. De hecho, muchas veces esos proyectos así, apresurados, sin pensar demasiado, lamentablemente terminan muy rápido, no terminan de buena manera y además tienen un daño adicional. No solamente perdemos el capital que invertimos, sino que además nos vemos un poco lastimados en nuestra autoestima y luego eso nos va a dañar para un próximo proyecto. Después de todo, en el mundo de los negocios, a veces se gana y a veces se pierde, pero lo que no se debe perder nunca es el entusiasmo. Y la invitación entonces a todos los que nos están escuchando y nos están viendo en el día de hoy es que si nos animamos a emprender, si estamos decididos a convertirnos en empresarios, si ya lo somos y estamos buscando nuevos rubros para emprender, nos tomemos el tiempo para pensar muy bien el proyecto. ¿Cómo lo vamos a financiar? ¿A quién le vamos a vender? ¿Qué características va a tener nuestro producto o servicio que sea distintiva respecto de los demás? Para hacer todo este trabajo, hablar con mucha gente, con muchos amigos que nos ayuden a pensar, porque antes de dar el primer paso tenemos que estar bastante seguros de que hay agua en la pileta. Vamos a quedarnos con esa primera pregunta que hiciste como para ir cerrando esta interesante columna, porque tengo otra vez para plantearte dos cuestiones. Una es pensar el cómo lo vamos a financiar. Vamos a tener en cuenta, en este caso, yo lo pienso, que en estos tiempos de pandemia recurrir a una financiación bancaria es prácticamente matarte antes de arrancar. Y la otra, que tiene que ver con esta primera, es cuánto voy a invertir, porque quizás si invierto mucho me va mal, pero pensando en invertir mucho voy a pensar que voy a ganar mucho más cuando quizás no sea así y que invertir poco es dar un pasito corto pero seguro. Son dos muy buenas preguntas porque en ambos casos la idea aquí pasa por pensar tan bien el proyecto de no quedarnos demasiado corto en lo que pensamos que vamos a necesitar y que eso después nos haga tropezar la falta de financiamiento para poder completar el proyecto, culminar el proyecto, hacerlo adecuadamente, o al revés, terminar pidiendo demasiado dinero que finalmente no vamos a ocupar porque somos extremadamente pesimistas. Esta es la parte tal vez más compleja del proyecto, ¿no? Pensar cuál va a ser la dinámica, cuál va a ser el flujo del dinero que vamos a conseguir ingresar a partir de nuestras ventas, y aquí el optimismo y el pesimismo nos pueden jugar una mala pasada. Por eso es tan importante analizar y no quedarnos en el aire pensando sobre esto, sino bajarlo a tierra, ¿no? ¿Cuánto voy a poder vender? ¿En cuánto tiempo voy a poder vender? ¿Qué tiempo voy a necesitar para desarrollar mi proyecto? Y en esto que dijiste de cómo financiarse, yo invito también a todos los que nos están viendo a que pensemos en alternativas. No nos quedemos con las habituales. Existen claramente
alternativas financieras que son las tradicionales, como por ejemplo acceder a un crédito en alguna entidad financiera. Pero ese es solamente un camino. Hay otras variantes. Nos podemos asociar, podemos conseguir un socio que eventualmente colabore como socio capitalista, podemos pedir prestado inclusive a personas conocidas o de la familia sin entrar al circuito formal. Existen muchas formas de encontrar financiamiento. Lo importante en esto es tener la suficiente confianza en el proyecto como para decir que si me meto en esto es porque efectivamente voy a convertir esto en un negocio exitoso y no importa cuánto pida, no importa cuánto tiempo me lleve, voy a poder cancelar mis obligaciones y fundamentalmente sostener mi negocio en el tiempo. Y ahora sí, la última, Alberto, ¿cómo también capacitarnos para empezar a entender las siglas IIBB, ingresos brutos, ir por la parte de los papeles, la cuestión legal, las personalidades jurídicas, el monotributo, la FIP? Y son muchos pasos que sí o sí, si uno no conoce, necesita caer a un contador, a alguien que sepa de contabilidad, y eso es otro punto muy importante seguramente para tener en cuenta, pienso yo. Mucha gente que recién empieza a veces no toma en cuenta estas cosas, ¿no? Los que están más avesados en el mundo de los negocios ya lo conocen, ya se han tropezado con esta piedra y saben perfectamente que deben asesorarse para ver cuál es la categoría fiscal adecuada, cuáles son los procedimientos y los pasos que tienen que llevar adelante si habilitan un negocio nuevo. Pero aquellos que no tienen ninguna experiencia a veces se saltean esta temática que planteas muy bien y que, por cierto, se convierte luego en un gran escollo si no tenemos en cuenta todos esos costos que tenemos que agregar en nuestra estructura de negocio, porque finalmente, más tarde o más temprano, tal vez no al comienzo, pero sí a mitad de camino, nos va a tomar de sorpresa y si no tuvimos y no contemplamos todas estas cuestiones, va a ser una complicación para que el negocio cobre sustentabilidad. A veces en nuestra cabeza imaginamos que el negocio cierra, pero cuando sumamos todos estos elementos que planteás, los impuestos municipales, provinciales, nacionales, los costos operativos que tiene llevar adelante una empresa, con todas estas cuestiones burocráticas que a veces nos agregan costos que a veces no terminamos de entender, son también parte del negocio, son parte del problema y a veces terminan conformando una porción importante del precio que tenemos de nuestro producto o servicio. Son todas estas cosas las que hay que contemplar antes de lanzarse, porque para que no nos agarre mal parados y finalmente nos frustremos, es necesario que nos tomemos unas semanitas más para pensar bien lo que estamos por hacer, no para atemorizarnos, pero sí para no entrar desprevenidos a un mundo fascinante como es el de emprender, pero que hoy más que nunca requiere profesionalizarse, ¿no? Estudiar, capacitarse, averiguar, investigar, consultar con mucha gente para poder dar pasos firmes y finalmente lograr el éxito buscado. Perfecto, Alberto, un placer como siempre, estoy disfrutando cada vez más de estas charlas, temas muy interesantes que uno por ahí no tiene en cuenta, pero que seguramente al señor, a la señora, al joven, a la chica joven que está mirando en este momento puede empezar a allanarle el camino para de repente encontrar una idea y darle para adelante y empezar a aprender en tiempos donde parece todo gris, todo oscuro, pero siempre se puede encontrar una luz. Un abrazo muy grande y gracias por la oportunidad como siempre. Saludos para todos. Muchísimas gracias. Allí pasaba Alberto Medina Méndez, especialista en marketing, asesoramiento político, hablando de estos temas, los que muchas veces queremos saber, pero de los cuales nos encuentra o se nos hace muy difícil acceder a esa información, más allá de que hoy Internet nos da todo en la mano y quizás por eso también nos cueste encontrarlo. Nosotros continuamos con más Noticiero 9 Federal Medianoche.